la tripulación le niega el acceso a un veterano anciano en el avión, sin saber que el dueño encubierto estaba observando. Harold Banner avanzó lentamente hacia la puerta de embarque, apoyándose en su bastón, que golpeaba suavemente el suelo brillante del aeropuerto. Su chaqueta deslavada del ejército colgaba holgadamente de su delgado cuerpo, los parches desgastados por los años de uso y recuerdos. Debajo de su gorra, mechones de cabello blanco enmarcaban su rostro arrugado, y aunque sus ojos reflejaban el cansancio, aún brillaban con un orgullo silencioso. Para él, viajar a Seattle no era nada extraordinario. Iba a asistir a una ceremonia en honor a su antigua unidad militar. No le gustaba tanto alboroto, pero pensó que era importante estar presente. Al fin y al cabo, ya quedaban pocos de sus compañeros para asistir. La agente de la puerta, una joven con una placa que decía Samantha, le lanzó una rápida mirada cuando Harold le entregó su pase de abordar. Su sonrisa vaciló un instante antes de volver a ponerla. Señor, dijo con voz educada pero firme, este boleto no es válido para este vuelo. Harold frunció el ceño. Eso no puede ser. Lo compré hace un mes. Samantha suspiró con impaciencia, volvió a escanear el pase y negó con la cabeza. Lo siento, pero ya hemos asignado ese asiento a otro pasajero. Tendrá que esperar aquí mientras resolvemos esto. Harold soltó un suspiro. Había volado muchas veces antes y sabía que estas cosas podían pasar. Está bien, dijo, haciéndose a un lado mientras la gente pasaba junto a él para abordar el avión. Detrás de Harold, un hombre de unos 30 y tantos años se apoyaba en una columna cercana, observando la escena, vestido con una sudadera negra sencilla y unos jeans. Andrew Taylor parecía solo otro pasajero más esperando su vuelo, pero no lo era. Andrew era el dueño de Taylor Aviation, la aerolínea en la que Harold intentaba abordar. A menudo viajaba de incógnito, mezclándose con los pasajeros para ver de primera mano cómo su personal los trataba. Los ojos afilados de Andrew se entrecerraron mientras observaba a Samantha intercambiar unas palabras en voz baja con su compañero. Alcanzó a captar fragmentos de la conversación. Parece que está sobrevendido. Seguramente armará un escándalo. Mejor no dejarlo subir. Será más fácil así. La mandíbula de Andrew se tensó. No era alguien que sacara conclusiones precipitadas, pero había algo en la manera en que hablaban que no le gustó nada. Regresó su atención a Harold, quien seguía esperando pacientemente a un lado, su bastón temblando ligeramente bajo la presión de su agarre. Los minutos pasaron, 10, luego 15. Otros pasajeros continuaron abordando. Algunos le dirigían miradas de lástima a Harold, mientras que otros ni siquiera parecían notarlo. Finalmente, Samantha regresó con una expresión cuidadosamente neutral. Lo siento, señor Bennett, pero parece que no hay asiento para usted en este vuelo, dijo. Harold parpadeó, confundido. ¿Cómo que no hay asiento? Yo pagué mi boleto, tengo que estar en un lugar. Lo entiendo, señor, pero el vuelo está sobrevendido y no podemos acomodarlo. Andrew aguzó el oído y se acercó un poco, fingiendo revisar su teléfono mientras escuchaba con atención. Había algo diferente en el tono de Samantha, ya no sonaba educada, sino despectiva, como si solo estuviera esperando que Harold se diera por vencido y se marchara. Harold se irguió, su voz firme pero tranquila. No estoy pidiendo un trato especial, solo quiero el asiento por el que pagué. Samantha dejó escapar una sonrisa burlona. Señor, no hagamos esto más complicado, podemos reprogramarlo para un vuelo mañana. Harold abrió la boca para responder, pero se detuvo al notar a un niño pequeño jalando la manga de su madre cerca de él. El niño señaló su chaqueta y susurró algo sobre las medallas prendidas en ella. La madre le dedicó a Harold una sonrisa tensa antes de apresurar el paso, claramente incómoda. Andrew no pudo soportarlo más. Dio un paso al frente, su voz tranquila, pero con autoridad. Disculpe, dijo, ¿qué está pasando aquí? Samantha se sobresaltó, su máscara profesional resquebrajándose por una fracción de segundo. Oh, no hay problema, solo estamos ayudando a este pasajero. ¿Ayudándolo al negarle su asiento?, preguntó Andrew, arqueando una ceja. Harold miró sorprendido al desconocido que intervenía en su favor. Está bien, hijo, ya encontraré la manera de arreglar esto. Andrew ignoró el intento de Harold por restarle importancia a la situación. Tiene un boleto válido, ¿cierto? Samantha vaciló un momento. Sí, pero... Entonces debería poder abordar. La voz de Andrew se endureció. La sobreventa es un error de la aerolínea, no suyo. El rostro de Samantha enrojeció.
Veré qué puedo hacer, dijo rápidamente antes de girarse para hablar con otro empleado. Andrew se volvió hacia Harold y le dedicó una pequeña sonrisa. Soy Andrew, ¿le molesta si me quedo para asegurarme de que no le den largas? Harold dejó escapar una risa baja. Haz lo que quieras, muchacho, se agradece. Mientras pasaban los minutos, Andrew entabló una conversación casual con Harold. Descubrió que el anciano había servido en el ejército durante la Guerra de Corea y que viajaba para reunirse con los pocos compañeros que aún quedaban de su unidad en una ceremonia de reconocimiento. Harold hablaba con humildad, sin entrar en demasiados detalles sobre su servicio. Claro, Andrew podía sentir el peso de sus experiencias. Finalmente, Samantha regresó con el ceño fruncido. Hemos encontrado un asiento para usted, señor, pero no es en clase económica, es en la última fila, junto al baño. Los hombros de Harold se hundieron ligeramente, pero asintió. Está bien, con eso basta. Andrew, sin embargo, no estaba satisfecho. Eso es inaceptable. Él pagó por un asiento específico. La sonrisa forzada de Samantha volvió. Es lo mejor que podemos hacer. Andrew entrecerró los ojos. Quería revelarle a Samantha quién era en realidad y exponer su comportamiento en ese mismo instante, pero algo lo detuvo. Había más en esta situación, podía sentirlo, y quería ver hasta dónde llegaría. Cuando Harold comenzó a caminar hacia el avión, Andrew lo siguió, su mente dando vueltas. Había algo en Harold que le causaba una extraña sensación, un presentimiento que no lograba descifrar. No fue hasta que Harold tropezó ligeramente y dejó caer su pequeña bolsa de lona que Andrew lo vio. Un destello metálico se deslizó fuera del bolso, un metal pulido, pero claramente antiguo. El corazón de Andrew dio un vuelco mientras se agachaba para ayudar a Harold. Cuando recogió la medalla, contuvo la respiración. La inscripción era inconfundible. Había visto esa medalla antes, sobre la repisa de la chimenea de su difunto abuelo, quien solía contar historias de su tiempo en la guerra. Las manos de Andrew temblaron mientras le devolvía la medalla a Harold. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era posible? ¿Podría este hombre, este veterano sencillo y discreto, ser el mismo Harold Banner del que su abuelo hablaba con tanta admiración? Andrew no estaba seguro todavía, pero estaba decidido a averiguarlo. Siguió a Harold por el pasillo del avión, su mente trabajando a toda velocidad. Su abuelo, Richard Taylor, hablaba a menudo de su tiempo en Corea, contando historias de valentía, camaradería y de los hombres que lo marcaron para siempre. Un nombre surgía más que ningún otro, Harold Banner. Lo describía como un hombre de integridad inquebrantable, un soldado que había salvado vidas y hecho sacrificios que pocos podrían comprender. Y ahora, ahí estaba, mayor, más frágil, y siendo tratado como un estorbo por el personal de la aerolínea. Harold tomó asiento en la última fila, junto al baño, en un espacio reducido e incómodo. El zumbido del motor ahogaba el sonido de los pasos de Andrew mientras se detenía unas filas adelante. Fingió revisar su teléfono, pero su mente seguía en la medalla. Era idéntica a la que su abuelo solía mostrarle, la cruz por servicio distinguido. Pocos hombres obtenían semejante honor, y aún menos la llevaban con la humildad con la que Harold lo hacía. Andrew tenía que saber más. Las sobrecargos comenzaron los chequeos previos al despegue, y la voz monótona de Samantha resonó en los altavoces, dando las instrucciones para el vuelo. Andrew decidió esperar. No iba a dejar que ese momento se le escapara, pero tampoco quería abrumar a Harold. Por ahora, Andrew observaría y uniría las piezas poco a poco. Cuando el avión alcanzó su altitud de crucero, un murmullo suave y algunas toses dispersas llenaban la cabina. Harold se recargó en su asiento, cerrando los ojos, con una mano descansando sobre la bolsa de lona a sus pies. Andrew respiró hondo, se puso de pie y caminó con calma hacia la parte trasera del avión. Se estiró cerca del baño, fingiendo relajarse, antes de inclinarse hacia Harold. ¿Le molesta si me siento aquí un rato?, preguntó, señalando el asiento vacío junto a él. Harold abrió los ojos y entrecerró la mirada antes de asentir. Adelante, muchacho, siempre y cuando no te moleste el aroma de aquí atrás, bromeó, señalando el baño cercano. Andrew soltó una risa mientras tomaba asiento. He estado en lugares peores, dijo con una sonrisa. Después de un breve silencio, añadió con naturalidad. Esa es una medalla impresionante. Cruz por servicio distinguido, ¿verdad? Los ojos de Harold brillaron un instante por la sorpresa. Asintió, sus dedos rozando instintivamente la medalla a través de la tela de su bolsa. Pocos la reconocen hoy en día, murmuró.
Mi abuelo tenía una, comentó Andrew, manteniendo un tono relajado. Solía contarme historias sobre los hombres con los que sirvió, decía que ellos eran los verdaderos héroes. Harold sonrió con un gesto nostálgico. Entonces tu abuelo debió de ser uno de ellos. Andrew hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hablaba mucho de alguien llamado Harold Bennett, dijo en voz baja. Decía que no estaría vivo si no fuera por él. La expresión del anciano cambió, su sonrisa desapareció, reemplazada por algo más profundo, una mezcla de orgullo y tristeza. Richard Taylor, murmuró Harold, lo recuerdo bien, un gran soldado, un buen hombre. El pecho de Andrew se apretó. Él era mi abuelo. Harold giró la cabeza por completo para mirarlo, su mirada aguda a pesar de los años. ¿Eres el nieto de Richard? Andrew asintió, sintiendo una ola de emociones que no esperaba. Solía contarme sobre la vez que usted le salvó la vida, decía que le debía todo. Los labios de Harold se apretaron en una fina línea, y bajó la mirada hacia sus manos. Bien aquí, gracias. La mandíbula de Samantha se tensó. Está en contra de la política obstruir el pasillo cerca de los baños por mucho tiempo. Andrew arqueó una ceja. Estoy sentado en un asiento vacío, no estoy obstruyendo nada. Harold carraspeó. Está bien, muchacho, no causes problemas por mí. Andrew reprimió una respuesta y se puso de pie. Volveré, dijo en voz baja a Harold antes de lanzarle a Samantha una mirada significativa y regresar a su asiento. De vuelta en su fila, la mente de Andrew trabajaba a toda velocidad. Había escuchado lo suficiente para confirmar lo que sospechaba. Este hombre era el mismo Harold Banner al que su abuelo había reverenciado. Pero había algo más bajo la superficie, algo que Harold no decía. Andrew lo sentía en las pausas, en la forma en que evitaba hablar de sus propias acciones. Ese hombre cargaba con un peso. Andrew estaba decidido a entenderlo. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por sus correos hasta que encontró lo que buscaba, un mensaje de su gerente de operaciones sobre el nuevo programa de apoyo a veteranos de la empresa. La ironía no pasó desapercibida para Andrew. Ahí estaba, frente a uno de los veteranos más notables que había conocido, y su propia aerolínea lo había tratado como un problema del que era más fácil deshacerse. Se recargó en el asiento, con una idea comenzando a tomar forma en su mente. No solo iba a disculparse con Harold, iba a hacer las cosas bien. Cuando el avión inició su descenso, Andrew volvió al asiento de Harold, ignorando las miradas de los sobrecargos. Se agachó junto al anciano y le habló en voz baja. Cuando aterricemos, ¿puedo invitarle un café? Hay algo que quiero compartir con usted. Harold levantó una ceja, pero asintió. Está bien, muchacho, supongo que tengo tiempo. Andrew sonrió, sintiendo un alivio inesperado. El resto de los pasajeros estaban demasiado ocupados preparándose para el aterrizaje como para notar el intercambio, pero Andrew sabía que esto era solo el principio. No entendía del todo por qué, pero sentía una responsabilidad profunda hacia ese hombre, no solo por lo que Harold había hecho por su abuelo, sino por todo lo que representaba. Cuando el avión tocó tierra y la cabina se llenó con la habitual prisa por desembarcar, Andrew permaneció cerca de Harold, prometiéndose en silencio que, antes de que terminara el día, Harold Banner recibiría el respeto que merecía. El aeropuerto era un caos de movimiento y ruido, pero Andrew y Harold encontraron un rincón tranquilo en una pequeña cafetería cerca de la zona de reclamo de equipaje. Harold se sentó con calma, apoyando su bastón contra la mesa, mientras Andrew iba a pedir café. Cuando regresó, colocó una taza humeante frente a Harold y tomó asiento al otro lado de la mesa. Por un momento, ninguno habló. Harold removía su café distraídamente, con la mirada fija en el líquido girando en espiral. Andrew se inclinó un poco, apoyando los antebrazos en la mesa. Lo que dije en el avión lo decía en serio, comenzó. Quiero escuchar más sobre su historia. Mi abuelo hablaba mucho de usted, pero nunca entendí realmente cuánto hizo por él. Harold levantó la vista, su expresión difícil de descifrar. Tu abuelo era un buen hombre, no tenía por qué hacer un escándalo por mí. Andrew negó con la cabeza. ¿Le salvaste la vida, o no? Harold suspiró, dejando la cuchara a un lado. Nos salvamos mutuamente, así funciona en la guerra. No piensas en ti mismo, piensas en el hombre que está a tu lado. Eso fue lo que Richard y yo hicimos. Andrew frunció el ceño, notando la renuencia de Harold a entrar en detalles. Pero hay algo más, ¿verdad? Siempre hablaba de un día en particular,
decía que lo cambió todo. Las manos de Harold temblaron ligeramente al tomar su taza de café. Dio un sorbo largo antes de responder. Su voz más baja ahora. Sí, hubo un día, murmuró. Fue el peor de mi vida. Andrew no lo presionó, dejándolo decidir cuánto quería compartir. Después de una larga pausa, Harold finalmente continuó. Era a principios de 1951, dijo con la mirada perdida. Estábamos en lo profundo del territorio enemigo, sin refuerzos. El frío era insoportable y el ánimo de la tropa estaba por los suelos. Nuestra unidad tenía la tarea de defender una posición estratégica, pero era una misión imposible, todos lo sabíamos. Andrew lo escuchaba con atención, olvidándose por completo de su café. Richard y yo éramos parte de un pequeño escuadrón enviado a explorar el área. Caímos en una emboscada. Fuego enemigo por todas partes. La mitad del escuadrón no lo logró en los primeros minutos. El resto nos cubrimos como pudimos, pero era un caos. Harold hizo una pausa. Su agarre sobre la taza de café se tensó. Richard recibió un disparo en la pierna y quedamos atrapados. Tenía dos opciones, dejarlo atrás y tratar de escapar o arriesgarme para sacarlo de ahí. No lo pensé, simplemente actué. Lo tomé y lo arrastré a través del fuego enemigo, paso a paso. Por algún milagro, logramos regresar con la unidad. El pecho de Andrew se apretó al imaginar la escena. ¿Y así fue como ganaste la cruz por servicio distinguido? Harold negó con la cabeza. No, eso vino después. Salvar a Richard fue solo el comienzo. La verdadera batalla llegó cuando el enemigo lanzó un ataque total. Nos superaban 10-1, continuó Harold. Tomé el mando cuando nuestro teniente cayó en combate. Sostuvimos la línea durante horas. El tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Por eso me dieron la medalla, no por salvar a Richard, sino por defender esa maldita colina. A Andrew se le hizo un nudo en la garganta. Lo dices como si no hubiera sido gran cosa, pero lo fue. Salvaste vidas, incluida la de mi abuelo. La mirada de Harold se endureció. Hice lo que tenía que hacer, pero la verdad es que he cargado con el peso de ese día desde entonces. Los hombres que perdimos, las cosas que vimos. Las medallas no borran nada de eso. Andrew guardó silencio, dejando que las palabras de Harold se asentaran. Creo que mi abuelo lo entendía, dijo al fin. Siempre decía que los hombres más valientes son los que cargan con los pesos más grandes. Harold esbozó una sonrisa leve. Richard siempre tenía una forma especial de decir las cosas. Andrew vaciló antes de hablar de nuevo. Hay algo que necesito decirte. No era solo un pasajero en ese vuelo. Soy el dueño de Taylor Aviation. Los ojos de Harold se abrieron un poco, pero no dijo nada. Esperó a que Andrew continuara. Fundé la aerolínea para honrar la memoria de mi abuelo. Él me enseñó sobre la integridad, sobre tratar a las personas como merecen ser tratadas. Y hoy. Andrew hizo una pausa, sintiendo la vergüenza recorrerlo. Hoy te fallé. Mi equipo te falló. Harold agitó una mano con indiferencia. Hijo, no tienes por qué disculparte por ellos. No fue tu culpa. Andrew se inclinó hacia adelante, su voz firme. No, si tengo que hacerlo. Lo que pasó fue inaceptable. Mereces algo mejor. Y voy a asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Ni contigo ni con nadie más. Harold lo estudió en silencio por un largo momento y luego asintió. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Después de eso, la conversación se alivianó. Harold compartió más historias sobre su tiempo con Richard, y Andrew escuchó cada palabra con fascinación, maravillándose con la profundidad del vínculo que habían compartido. Los dos hombres habían compartido recuerdos y anécdotas, perdiendo la noción del tiempo. Cuando Harold finalmente miró el reloj, frunció el ceño. Te he hecho perder demasiado tiempo, dijo, levantándose lentamente con la ayuda de su bastón. Para nada, respondió Andrew, poniéndose de pie también, pero hay algo más que quiero hacer. ¿Qué cosa? Andrew sonrió. Espera aquí. Unos minutos después, Andrew regresó acompañado de una representante de Taylor Aviation. La mujer le entregó a Harold un sobre cuidadosamente doblado. Andrew le puso una mano en el hombro. Es un pase vitalicio para vuelos ilimitados, dijo Andrew. Primera clase, siempre, es lo mínimo que puedo hacer. Los ojos de Harold se abrieron con sorpresa y, por un momento, pareció no encontrar las palabras. Luego, soltó una risa suave. No tenías que hacer esto, hijo. Lo sé, dijo Andrew, pero quiero hacerlo. Considéralo una pequeña forma de agradecerte por lo que hiciste por mi abuelo y por este país. Harold miró el sobre.
Luego alzó la vista y sostuvo la mirada de Andrew. Gracias, dijo simplemente, con la voz cargada de emoción. Andrew sonrió. Gracias a ti, Harold, por todo. Se estrecharon la mano, y en ese momento, Andrew sintió una claridad que no había experimentado en años. No se trataba solo de honrar a Harold, se trataba de asegurarse de que cada veterano, cada pasajero, recibiera el respeto que merecía, y estaba decidido a hacerlo realidad. Salieron juntos de la cafetería, pero la conversación seguía resonando en la mente de Andrew. Las historias de valentía, sacrificio y pérdida de Harold habían dejado una huella imborrable en él. Mientras caminaban por la terminal, Andrew no pudo evitar notar cómo la gente pasaba junto a Harold sin siquiera verlo. Ahí estaba un hombre que había arriesgado su vida por su país, que cargaba con las cicatrices de batallas libradas por las libertades que otros disfrutaban, y sin embargo, lo trataban como si fuera invisible. La mandíbula de Andrew se tensó al recordar la manera en que la tripulación del vuelo había ignorado a Harold. La forma en que lo habían hecho sentir insignificante. Harold, dijo Andrew mientras se acercaban a la salida, sé que probablemente no quieres revivir el pasado, pero, ¿alguna vez has hablado públicamente sobre tus experiencias? Harold soltó una risa baja, apoyándose ligeramente en su bastón. No mucho, hijo, desde mi punto de vista, la mayoría de la gente no quiere escuchar viejas historias de guerra, tienen sus propios problemas de los que preocuparse. Andrew frunció el ceño. Creo que te equivocas en eso, tu historia importa, la gente necesita escucharla. Si realmente entendieran los sacrificios que hicieron veteranos como tú, te tratarían a ti y a los demás con el respeto que se merecen. Harold se encogió de hombros, su expresión era difícil de leer. Tal vez, pero el respeto no se exige, se gana. Andrew se detuvo y se giró para enfrentar a Harold directamente. Tú lo ganaste 100 veces, y no se trata solo de ti, se trata de cada veterano que ha sido ignorado o tratado con indiferencia. Esta no es solo tu historia, es un recordatorio de lo que le debemos a quienes han servido. Harold inclinó la cabeza, estudiando a Andrew por un momento. Hablas en serio, ¿verdad? Andrew asintió con firmeza. Totalmente, y me voy a asegurar de que esta aerolínea se convierta en un referente en la forma de honrar a los veteranos. Me has inspirado a hacerlo. Esa misma noche, Andrew se sentó en su oficina para redactar una propuesta que cambiaría la forma en que su aerolínea trataba a los veteranos. Pensó en la humildad de Harold, en su fortaleza silenciosa y en el dolor que cargaba por su tiempo en la guerra. Esos recuerdos merecían más que solo reconocimiento, merecían acción. Cuando terminó, había delineado un programa llamado Iniciativa Vuelo de Honor. Comenzaría con pequeños cambios, prioridad de abordaje para veteranos, ascensos gratuitos a primera clase cuando estuvieran disponibles y un reconocimiento personalizado para aquellos que presentaran su identificación militar. Pero Andrew quería ir más allá. Andrew imaginó una alianza con organizaciones de veteranos, ofreciendo vuelos con descuento para familias militares y organizando eventos que celebraran sus contribuciones. Pero, lo más importante, quería que historias como la de Harold fueran escuchadas. Planeaba crear una plataforma donde los veteranos pudieran compartir sus experiencias, conectando a los pasajeros con las personas reales detrás de los uniformes. Andrew creía que si la gente entendía los sacrificios que los veteranos habían hecho, se fomentaría una cultura de respeto y gratitud. Una semana después, Andrew invitó a Harold de regreso al aeropuerto para una reunión especial. Harold se veía escéptico mientras entraba en la sala de conferencias, su bastón resonando suavemente contra el suelo. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó, echando un vistazo al grupo de personas sentadas en la mesa. Andrew sonrió. Harold, ellos son mi equipo directivo, quería que te conocieran y que escucharan tu historia. Harold se removió, incómodo. No estoy seguro de ser la persona indicada para eso. Andrew puso una mano en su hombro. Si lo eres, confía en mí. Harold vaciló, pero finalmente asintió. Se sentó a la cabecera de la mesa, sus manos descansando sobre su bastón mientras comenzaba a hablar. Su voz era firme pero sencilla, sus palabras honestas y llenas de significado. Habló sobre la camaradería en su unidad, los sacrificios que hicieron y los hombres que nunca regresaron. Expresó el orgullo que sentía por haber servido a su país, pero también la culpa que cargaba por aquellos que no lograron volver a casa. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la sala, incluso los ejecutivos más serios estaban visiblemente conmovidos, sus expresiones reflejaban un respeto renovado.
Después de la reunión, Andrew tomó a Harold aparte. Hoy causaste un impacto, le dijo. Creo que empiezas a ver lo importante que es tu historia. Harold sonrió levemente. Tal vez tengas razón, hijo. Se sintió bien hablar de ello, como si estuviera haciendo algo por los que no regresaron. Lo hiciste, dijo Andrew con seguridad. Y esto es solo el comienzo. Andrew le entregó a Harold una carpeta con los detalles de la iniciativa Honor Flight. Mientras Harold leía los planes, sus ojos se abrieron con asombro. ¿De verdad estás haciendo todo esto?, preguntó, con incredulidad en su voz. Andrew asintió. Por ti, por lo que representas, quiero asegurarme de que ningún veterano vuelva a sentirse como tú cuando te negaron tu asiento. Este programa es mi manera de honrarte a ti y a todos los que han servido. Las manos de Harold temblaron ligeramente mientras cerraba la carpeta. Gracias, Andrew. Esto significa más de lo que puedo expresar. Andrew sonrió. No tienes que decir nada, solo quiero que sepas que tu historia marcó la diferencia. Una semana después de la reunión entre Harold y Andrew, la aerolínea organizó un pequeño evento para celebrar el lanzamiento de la iniciativa Honor Flight. El anuncio se mantuvo discreto entre el personal, y solo unos pocos fueron invitados a la reunión. Samantha recibió la invitación sin mayores detalles, suponiendo que se trataba de una capacitación rutinaria o una actualización de políticas. Al entrar a la sala de conferencias, echó un vistazo a los rostros desconocidos. Su corazón dio un vuelco cuando vio a Harold Bennett sentado en la cabecera de la sala, con su bastón apoyado a su lado. Los recuerdos de su interacción con él en la puerta de abordaje la golpearon de inmediato, y la culpa se instaló en su pecho. Se apresuró a tomar asiento en la parte trasera, esperando pasar desapercibida. Al frente de la sala, de pie, estaba Andrew. Vestía de manera informal, pero irradiaba autoridad. Samantha no lo reconoció de inmediato, solo lo recordaba como otro pasajero del vuelo. Supuso que era algún organizador o quizás un representante de un grupo de veteranos. Andrew comenzó con un tono cálido pero firme. Gracias a todos por estar aquí hoy. Estamos aquí para honrar a alguien cuya historia ha inspirado un verdadero cambio, no solo en nuestra aerolínea, sino en la manera en que tratamos a cada pasajero que cruza nuestras puertas. Samantha lanzó una mirada nerviosa a Harold. Él parecía tranquilo, su expresión imperturbable, pero no podía decir si la había reconocido o no. La voz de Andrew la hizo volver a la realidad. Antes de continuar, quiero presentarles a un invitado especial, dijo, señalando a Harold. Este es el señor Harold Bennett, un veterano de guerra condecorado y alguien que personifica los valores de valentía, humildad y servicio. Harold se puso de pie lentamente y asintió con una leve inclinación de cabeza. Un aplauso educado recorrió la sala. Samantha sintió sus mejillas arder mientras aplaudía de manera vacilante. La culpa se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. Cuando Harold comenzó a compartir brevemente su historia, el estómago de Samantha se revolvió. Quería hundirse en su asiento y desaparecer. Aquel día en la puerta de abordaje, no se había dado cuenta de quién era Harold, ni se había preocupado por preguntar. Ahora, al escuchar sus palabras sencillas pero llenas de fuerza, sintió el peso de sus acciones aplastándola. Cuando Harold terminó de hablar, Andrew volvió al frente de la sala, su voz adquiriendo un tono más firme. La historia del señor Banner nos recuerda los sacrificios que tantos veteranos han hecho por este país, dijo Andrew, pero también resalta algo más, lo fácil que es ignorar a quienes han dado tanto, y eso es algo que, como aerolínea, no podemos permitir. Andrew recorrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de Samantha. A veces nuestros errores surgen por ignorancia, a veces, por suposiciones, y otras, por olvidar la responsabilidad que tenemos de tratar a cada pasajero con dignidad. Samantha contuvo el aliento. ¿Estaba hablando de ella? Andrew continuó, su tono sereno pero firme. La semana pasada, uno de nuestros empleados falló en esa responsabilidad. Desestimó al señor Bennett, tratándolo como si no importara. Ese momento no fue solo el fallo de una persona, sino una traición a nuestros valores. El corazón de Samantha latía con fuerza cuando Andrew se acercó a ella con la mirada fija en la suya. Samantha dijo, su voz cortando el silencio de la sala, ¿recuerdas al señor Bennett? Su rostro palideció. Sí, susurró, apenas audible. Andrew asintió. ¿Y me recuerdas a mí? Samantha parpadeó, confundida. Usted estaba en el vuelo, ¿verdad? Así es, respondió Andrew, su tono más afilado ahora, pero no era solo otro pasajero.
Hizo una pausa antes de decir con firmeza. Soy Andrew Taylor. Soy el dueño de esta aerolínea. La sala quedó en un silencio absoluto. Samantha abrió la boca ligeramente, pero no le salieron palabras. Su rostro se tornó de un rojo intenso al comprender la magnitud de lo que había hecho. Había ignorado y menospreciado a un veterano de guerra, justo frente al dueño de la aerolínea. Andrew no dejó que el momento se alargara. No sabías quién era yo. Y eso está bien. No estaba ahí para llamar la atención, pero tampoco sabías quién era el señor Banner. Y ese es el problema. No te tomaste el tiempo de averiguarlo. Hiciste suposiciones basadas en su apariencia y lo trataste como si fuera menos importante que los demás pasajeros. La voz de Samantha tembló. Señor Taylor, yo no quise. Andrew levantó una mano, deteniéndola. La intención no importa, Samantha. Las acciones sí. Lo que hiciste no fue solo una falta de respeto. Fue una oportunidad desperdiciada para honrar a alguien que merecía algo mejor. Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas. Yo, lo siento mucho, no sabía, no me di cuenta. Y esa es exactamente la razón por la que estamos aquí hoy, dijo Andrew, su tono suavizándose un poco, no para avergonzarte, sino para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Esto no es solo sobre el señor Banner, es sobre cada veterano, cada pasajero que merece respeto y dignidad. Andrew giró hacia Harold. Señor Bennett, ¿hay algo que quiera decir? Harold sostuvo la mirada llorosa de Samantha, su expresión reflexiva. Todos cometemos errores, señorita, dijo con suavidad. Lo que importa es lo que hacemos después. No necesito una disculpa, necesito saber qué aprendiste de esto. Samantha asintió rápidamente, las lágrimas resbalando por su rostro. Lo hice, lo juro, haré las cosas mejor. Andrew miró a la sala y habló con determinación. A partir de ahora, cada miembro de nuestro personal recibirá capacitación sobre cómo atender mejor a nuestros veteranos y a todos nuestros pasajeros con la dignidad que merecen. Esto no es solo un cambio de política, es un compromiso para estar a la altura de los valores que representamos. Cuando la reunión terminó, Samantha se acercó a Harold con timidez. Señor Bennett, dijo en voz baja, no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepa que su historia me ha cambiado. Gracias por enseñarme algo que nunca olvidaré. Harold sonrió con calidez. Nunca es tarde para aprender, señorita. Para lo que vale, creo que lo harás muy bien. Samantha salió de la sala con un renovado sentido de propósito, decidida a honrar no solo a Harold, sino a cada veterano que encontrara en su camino. Andrew la vio marcharse, seguro de que la lección había dejado una huella duradera. 2 meses después, la iniciativa Honor Flight se implementó por completo en Taylor Aviation. Ahora, los veteranos recibían abordaje prioritario, ascensos de clase gratuitos cuando estuvieran disponibles y un reconocimiento personalizado por parte del personal. El programa había llamado la atención de los medios, recibiendo elogios tanto de organizaciones de veteranos como de pasajeros. Pero Andrew sabía que el paso más importante aún estaba por venir. Ese día, Taylor Aviación organizaría una ceremonia para revelar una nueva adición a su flota, un avión dedicado a Harold Banner y a todos los hombres y mujeres que habían servido en el ejército. Andrew había mantenido los detalles en secreto para sorprender a Harold con el reconocimiento que tanto merecía. Harold llegó al hangar apoyado en su bastón, y Andrew lo recibió con una sonrisa cálida. «Qué gusto verte de nuevo», Harold dijo, estrechando su mano con firmeza. «Igualmente, hijo», respondió Harold. «Pero no me dijiste de qué se trata todo este alboroto». Andrew soltó una ligera risa. «Ya lo verás pronto». El hangar estaba lleno de empleados de la aerolínea, veteranos y reporteros. Samantha se encontraba cerca del frente, con una actitud completamente transformada. Había abrazado su nuevo papel como defensora de la iniciativa Honor Flight, esforzándose más allá de su deber para asegurarse de que cada veterano se sintiera valorado. Cuando la multitud se calmó, Andrew tomó el micrófono y miró a Harold con una sonrisa de complicidad. «Es hora de la sorpresa». Andrew subió al pequeño escenario instalado frente a una gran aeronave cubierta. Un leve zumbido recorrió el micrófono cuando comenzó a hablar. «Buenas tardes a todos», dijo con voz firme y segura. «Hoy es un día especial para Taylor Aviation. No solo estamos celebrando el éxito de la iniciativa Honor Flight, sino a las personas que la hicieron posible». Se giró hacia Harold, quien estaba sentado en la primera fila. «El señor Harold Banner es una de esas personas. Su valentía,
Humildad e historia nos inspiraron a crear un programa que garantiza que ningún veterano vuelva a ser ignorado. Hizo una pausa y esbozó una sonrisa. Pero las palabras no son suficientes para honrar a alguien como Harold, así que decidimos hacer algo más. Con una leve inclinación de cabeza, Andrew dio la señal. De inmediato, el enorme lienzo que cubría la aeronave cayó al suelo, revelando un imponente avión con un mural impresionante, un soldado saludando con solemnidad, con la bandera estadounidense ondeando de fondo. En el fuselaje, en grandes letras destacadas, se leía: Harold Bannett, un legado de valentía. El asombro se reflejó en el rostro de Harold, sus ojos se abrieron de par en par y su boca quedó entreabierta. Apretó su bastón con fuerza, sus manos temblorosas por la emoción. La multitud estalló en aplausos. Andrew bajó del escenario y se arrodilló junto a Harold. Este avión está dedicado a ti y a cada veterano que ha servido, dijo Andrew, conmovido. Cada vez que despegue, llevará tu legado con él. Harold parpadeó varias veces, luchando por asimilar lo que estaba viendo. Finalmente, logró encontrar su voz. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Andrew con una sonrisa. Esto es para ti, por todo lo que has hecho. Mientras los aplausos continuaban, Samantha se acercó a Harold, sus ojos brillaban con admiración. Señor Bannett, dijo con suavidad, solo quiero agradecerle por su servicio, por su paciencia y por darme la oportunidad de aprender. Nunca olvidaré lo que me enseñó. Harold le sonrió con calidez. Lo has hecho bien, joven, sigue así. Mientras la ceremonia llegaba a su fin, el sentimiento de gratitud y reconocimiento llenó el aire, pero más que un homenaje, este era el inicio de un compromiso duradero, honrar a quienes dieron tanto y asegurar que su sacrificio nunca fuera olvidado. Harold se paró junto a Andrew frente al avión, posando para las fotos y respondiendo preguntas de los reporteros. A pesar de la atención, se mantuvo humilde, desviando los elogios y enfocándose en los hombres con los que había servido. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Harold se giró hacia Andrew. No tenías que hacer todo esto, ¿lo sabes? Andrew sostuvo su mirada con firmeza. Sí tenía que hacerlo, Harold, porque esto no es solo por ti, es por cada veterano, es para asegurarnos de que todos sean recordados y honrados. Tú has inspirado algo mucho más grande que nosotros dos. Los ojos de Harold se humedecieron. Entonces me alegra haber ayudado. Mientras abordaba el avión para su vuelo inaugural, un viaje simbólico que transportaría a veteranos y sus familias, Andrew lo observó con orgullo y satisfacción. La aerolínea no solo había cambiado sus políticas, sino su espíritu. Ahora era un lugar donde cada pasajero y su historia importaban. Cuando los motores rugieron y la aeronave comenzó a elevarse, Harold miró por la ventana. Al ver su nombre en la cola del avión, una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente visto, no solo como un veterano, sino como una persona cuya vida había dejado huella. Andrew se volvió hacia Samantha, quien estaba de pie a su lado, observando el avión despegar. Esto es solo el comienzo, dijo. Ella asintió. Gracias a usted y al señor Bannett, es un comienzo del que todos podemos estar orgullosos. El avión ascendió cada vez más, llevando consigo no solo pasajeros, sino un legado de valentía, respeto y cambio. El nombre de Harold Bannett cruzaría el cielo de todo el país, recordándole al mundo que cada vida tiene una historia que merece ser honrada, y que cada historia tiene el poder de inspirar un cambio verdadero.